Bienvenidos a la primera clase de antidiabéticos orales clásicos. En esta clase especialmente vamos a hablar de la carbosa, de la sulfonilurea y de la metformina. Como introducción sabemos que la prevalencia de la diabetes en América Latina es del 7 al 8% y que los pacientes diabéticos tienen un riesgo muy aumentado a nivel cardiovascular y suelen fallecer a consecuencias justamente cardiovasculares. Incluso es muy común encontrar un mayor aumento del riesgo cardiovascular en estos pacientes ya al momento del diagnóstico por presentar síndrome metabólico con todas las comorbilidades que esto significa. Con lo cual es importante no solamente mantener un estricto control de la glucemia para un buen control del diabético, sino también a nivel de todos los factores de riesgo cardiovascular que presenta el síndrome metabólico ya conocido. Por otro lado, es muy importante a nivel de los gastos sanitarios en salud, el gasto que implica justamente las internaciones de estos pacientes, que son cada vez más y cuando tienen más alteraciones cardiovasculares, sobre todo si se asocian con microvasculares. Por lo tanto, el nivel del control glucémico es muy importante en estos pacientes. En cuanto a la fisiopatogenia de la diabetes, clásicamente se describió a la diabetes tipo 2 como una asociación de un defecto insulino resistente y además un defecto insulino secretor, es decir, insulinopénico. Pero últimamente se volvió a revisar la fisiopatogenia de la diabetes tipo 2 y cada vez se encuentran más defectos multiorgánicos que la llevan a cabo. Con lo cual la última descripción se llama octeto ominoso y consta de la resistencia a la insulina en primer lugar y clásicamente conocida, así como la disminución de la secreción de insulina por las células beta. Pero también se vio un aumento de la gluconeogénesis hepática, una disminución del efecto incretina a nivel gastrointestinal, un aumento de la lipólisis a nivel del tejido adiposo, un aumento de la reabsorción en el túbulo renal de la glucemia, un aumento de la secreción de glucagón y una disminución o una disfunción de los neurotransmisores a nivel central. Todos estos juntos producen un mayor aumento de la glucemia plasmática. Bueno, en cuanto al inicio del tratamiento de un paciente diabético, clásicamente se decía que uno debería empezar solamente con cambios terapéuticos en el estilo de vida y esperar a ver si funcionaban o no. Pero tanto la Asociación Americana de Diabetes como la Asociación Europea del Estudio de la Diabetes consensuaron en que es más importante, al momento del diagnóstico del diabético tipo 2, empezar no solo los cambios terapéuticos en el estilo de vida, sino asociar el tratamiento con metformina para lograr un mejor control glucémico. Este control glucémico se evalúa con la hemoglobina glicosilada, que tiene que estar en valores adecuados en 3 o como mucho 6 meses del tratamiento. En cuanto a la fisiopatogenia de la diabetes, como ya vimos, hay varios sitios de daño o de defecto, mejor dicho, multiorgánico, donde uno puede actuar con las diferentes drogas. Entonces podemos tener diferentes acciones. La clase de hoy se basa sobre todo a nivel intestinal, lo que hacen los fármacos es inhibir la absorción de la glucosa. Esto producen los inhibidores de las alfa-glucosidasas como la carbose. Otros fármacos es a nivel de la secreción de la insulina, estos son los denominados secretagogos, de los cuales hoy vamos a hablar de las sulfonilureas. También están las meglitinidas, que es objeto de otra clase. Y a nivel de los tejidos periféricos, la acción de la insulina, uno puede actuar en el órgano blanco, aumentando la sensibilidad. Estos son los insulinos sensibilizadores, dentro de ellos la metformina, que es una biguanida. El primer grupo de fármacos de los que vamos a hablar son los inhibidores de las alfa-glucosidasas. Estos actúan a nivel gastrointestinal y entre ellos la que se usa en Argentina es la carbosa. Estos fármacos son derivados bacterianos, la carbosa es un pseudotetrasacárido, que lo que hace es a nivel intestinal competir con los oligosacáridos o disacáridos por las enzimas alfa-glucosidasas. Sabemos que nosotros ingerimos polisacáridos, oligosacáridos, disacáridos que deben ser hidrolizados por estas enzimas a nivel de la luz intestinal, que su mayor concentración es el tercio superior del duodeno, para poder ser absorbidos. Estos tetrasacáridos interactúan inhibiendo la acción de estas enzimas, con lo cual disminuye la biodisponibilidad de monosacáridos para ser absorbidos y así disminuye la concentración de glucemia. En general, los pacientes diabéticos tienen un defecto en la primera secreción de la insulina y también tienen un defecto en la segunda fase, que es la insulina que se forma de nuevo. Entonces, lo que se ve es una disminución de hasta un 20% en pacientes tratados con acarbosa del pico postprandial de la glucemia plasmática.
En cuanto a la eficacia, la carbosa no es una droga muy eficaz en cuanto a la disminución de la hemoglobina glicosilada, baja aproximadamente entre un 0,5 y un 0,8 puntos porcentuales de esta hemoglobina glicosilada. Y el efecto de inhibir o de estimular el deterioro progresivo que se produce en la célula beta pancreática del diabético no está muy estudiado ni está muy evidenciado. La administración de esta droga es por vía oral y su acción se limita a la luz intestinal. La biodisponibilidad por vía oral es muy baja, de un 0,6% aproximadamente, con lo cual los grandes efectos adversos que va a producir van a ser a nivel gastrointestinal, pero es metabolizada e hidrolizada por enzimas pancreáticas, con lo cual sus metabolitos se pueden absorber y son estos los que quizás den el daño hepático que puede producir esta medicación. La dosificación de la carbosa se realiza empezando por una dosis mínima de 25 miligramos por día, que se inicia en el primer bocado de cada comida, desayuno, almuerzo y cena, y se va incrementando lentamente a 50, 100 o 300 miligramos según vayan requiriendo el paciente. Lo que es importantísimo es tener en cuenta que el paciente tiene que consumir hidratos de carbono complejos, es decir, polisacáridos y no monosacáridos, porque se absorberían de la misma forma. Y es importante tener en cuenta también que la carbosa por sí mismo no produce hipoglucemia, pero cuando se adhiere a carbosa a un paciente que está en tratamiento con hipoglucemiantes, como son las sulfonilureas y la insulina, en estos pacientes puede producir su mayor riesgo de hipoglucemia, con lo cual en este caso debería ajustarse la dosis de los otros hipoglucemiantes para que este efecto no se produzca. En cuanto a las reacciones adversas de la carbosa, lejos las más importantes son las gastrointestinales, que se producen el 60%. Estas son flatulencia, distensión abdominal, bolvorismos, dispepsia, diarrea, y se produce por fermentación de los hidratos de carbono a nivel de la luz intestinal que no fueron absorbidos. Estos mejoran al avanzar el tratamiento y por eso es importante empezar con una dosis muy baja e ir aumentándola paulatinamente para evitar justamente estos efectos adversos. Se sabe que además, como dijimos antes, por sí mismas la carbosa no produce hipoglucemias, pero al asociarse con otros hipoglucemiantes puede producirla, entonces podría considerarse un efecto adverso por interacción con otras drogas. A su vez produce una mayor producción de ácidos grasos de cadena corta a nivel colónico que podrían absorberse a nivel intestinal y aumentar su concentración plasmática. Y por último, cerca de aproximadamente un 4% de los pacientes, es bastante menor el porcentaje, pueden sufrir aumento de las transaminasas hepáticas, con lo cual hay que tener precaución a quien se los indica. Las contraindicaciones de la carbosa son la cetoacidosis diabética, enfermedades intestinales como ser enfermedad inflamatoria intestinal, patologías intestinales que pueden agravarse con el aumento de la producción de gas intestinal, úlceras colónicas, patología intestinal que interfieran con la absorción o la digestión, por supuesto la hipersensibilidad a la carbosa, la cirrosis o elevaciones previas de las enzimas hepáticas, embarazo y lactancia y los menores a 18 años. El siguiente grupo de fármacos de los que vamos a hablar son las sulfonilureas, que pertenecen a la familia de insulinosecretores o secretagogos. Estas son drogas que son derivados de las sulfamidas, que tienen un núcleo bencénico y diferentes radicales que lo que hacen es darle la especificidad y la potencia a la droga. Los mecanismos de acción de la sulfonilurea se dividen clásicamente en dos, que son las acciones a corto plazo, que son las acciones pancreáticas, y las acciones a largo plazo, que son las acciones extrapancreáticas. Las clásicamente estudiadas y más conocidas son las acciones a nivel del páncreas, que lo que hacen es aumentar la secreción de insulina preformada. El mecanismo de acción directamente se produce en la célula beta del páncreas sobre un canal de potasio, ATP dependiente, que tiene receptores llamados SUR, que son receptores para sulfonilureas. Las drogas se unen a ese receptor con gran afinidad y producen la inhibición del flujo de potasio del intra al extracelular, con lo cual al acumularse potasio intracelular sabemos que se produce una despolarización de la membrana. Esto produce finalmente la apertura de canales de calcio tipo L con aumento del influjo de este ion a la célula, se unen a la calmodulina, estimulan la contracción de los microtúbulos y así se liberan los gránulos de insulina preformados. Entonces es importante tener en cuenta que las sulfonilureas estimulan la liberación de insulina preformada en los gránulos, pero no estimulan la síntesis de nuevo de la insulina. Y por otro lado están los efectos extrapancreáticos, son menos estudiados, pero se sabe que existen. A nivel periférico encontramos estos mismos receptores SUR, no solamente en
las células pancreáticas, sino también en miocitos, en células vasculares, lisas o no vasculares, y en estas células también se encuentran estos receptores a los que se unen con gran afinidad las sulfonilureas, produciendo un aumento de la utilización de la glucosa, porque producen aumento de la concentración de los transportadores de glucosa, los GLUT4, a nivel de la célula, aumentan la función de la insulina, aumentando el binding a este receptor, y aumentan toda la cascada intracelular que activa la insulina para producir un aumento del consumo de la glucosa y así disminuir la glucemia plasmática. En cuanto a la farmacocinética de este grupo de fármacos, todas se administran por vía oral y se absorben muy bien a nivel intestinal. Únicamente hay que tener en cuenta que interactúan con los alimentos, con lo cual deben administrarse 30 minutos antes de las comidas, excepto la glimepirida, donde este efecto no se ve. Todas las sulfonilureas, una vez en el torrente sanguíneo, circulan unidas a proteínas en forma variable, entre 70 a 99% de ellas. Y en general tienen todas un metabolismo hepático, excepto las de primera generación, la clorpropamida no tiene metabolismo hepático y se elimina intacta a nivel renal. Las de segunda generación, glibenclamida, glicazida y glipizida, todas tienen metabolismo hepático. Dentro de ellas, la glibenclamida tiene uno de sus metabolitos hepáticos también activo, pero se forma en tan baja concentración que no termina teniendo repercusión clínica. La glipizida es una de las drogas de más corta duración de acción y todos sus metabolitos son inactivos, con lo cual es la droga de elección de los pacientes con insuficiencia renal crónica. La eficacia de las sulfonilureas es muy importante, pueden reducir la concentración de hemoglobina glicosilada, se dice hasta un 2.5%, pero el promedio es 1.5 puntos porcentuales de la hemoglobina glicosilada, siempre y como todos los fármacos en diabetes, según el valor de la hemoglobina glicosilada al inicio del tratamiento. Lo que tienen de particular las sulfonilureas respecto de las otras drogas hipoglucemiantes es que producen una disminución relativamente rápida de la glucosa con mejoría clínica en corto plazo. Lo que sí también pasa con muchos de los fármacos antidiabéticos, es que con la duración del tratamiento y a medida que avanzan en el tiempo, van perdiendo su capacidad hipoglucemiante y el paciente va siendo más resistente a estas drogas. Y hay un tema muy importante con las sulfonilureas, que sería que aumentan la relación entre proinsulina e insulina. Esto es una marcación de estrés de la célula pancreática, con lo cual se dice, aunque no está totalmente evidenciado, que aumentarían o harían más rápido el deterioro progresivo de la secreción de la célula beta. La clasificación de estas drogas se dividen en de primera, segunda y tercera generación. La clásica droga de primera generación que todavía se utiliza es la clorpropamida. Las de segunda generación, como todas las sulfonilureas, tienen una estructura química similar, pero tienen mayor actividad farmacológica, con lo que permite disminuir la dosis, y esto es muy importante. Acá tenemos glibenclamida, glipizida y glicazida. Y de tercera generación, con mayor actividad farmacológica aún, está la glimepirida. Por otro lado, considerando su vida media, se pueden dividir en de vida media corta, que es la glipizida, de vida media intermedia, que es la glibenclamida y la glicazida, y de vida media prolongada tenemos la clorpropamida y la glimepirida. Resumiendo, dentro de las familias de las sulfonilureas podemos observar que la glimepirida y la clorpropamida son las dos que tienen acción prolongada, con lo cual permiten una administración de una toma diaria. Por otro lado, la única que tiene metabolismo directamente renal sin una transformación hepática es la clorpropamida, por lo que hay que tener en cuenta en los pacientes con trastornos renales. Y otra cosa a tener en cuenta es que la glibenclamida tiene un metabolito activo, pero que por su poca producción no tiene repercusión clínica. Y la glipizida, como podemos ver, tiene una duración de acción muy corta, con lo cual es la elegida para los pacientes con insuficiencia renal crónica. Las contraindicaciones absolutas de la sulfonilurea son la diabetes infanto-juvenil y la acidosis o el coma diabético. Y las contraindicaciones relativas son las infecciones graves, la cirugía mayor, el adelgazamiento, la diabetes secundaria, pancreatectomía y el embarazo. En cuanto a las interacciones que se producen con las sulfonilureas, podemos dividirlas en las drogas obviamente que aumentan la respuesta hipoglucemiante y las drogas que disminuyen esta respuesta hipoglucemiante. Tenemos dentro de esas interacciones farmacocinéticas, como son las sulfonamidas, los salicilatos y derivados y los fibratos, que por ejemplo desplazan a las sulfonilureas de su unión a las proteínas.
También el alcohol puede producir un aumento del consumo de la glucosa, por lo cual aumenta la hipoglucemia. Y dentro de las drogas que disminuyen la actividad hipoglucémica tenemos hormonas de contrarregulación, como son los glucocorticoides, y otras hormonas que producen aumento de la glucemia, como son los estrógenos, los anticonceptivos orales, las hormonas tiroideas. Y además tenemos antihipertensivos, clorpromacina, ácido nicotínico, isoniazida e inmunosupresores. En cuanto a los efectos adversos de estas drogas, los más importantes a tener en cuenta son las hipoglucemias. Afortunadamente solo se ven en un 6% de los pacientes que las consumen. Estas hipoglucemias son importantes porque pueden alcanzar el estado de coma y producen una mortalidad hasta en el 10% de las hipoglucemias producidas. Por supuesto hay que tener en cuenta la farmacocinética de las drogas para saber administrarlas en casos de insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal o hepática, cuál es la droga de elección. Y a tener en cuenta, este efecto adverso de hipoglucemias es más frecuente en ancianos, es más frecuente en el ayuno prolongado o en el ejercicio intenso. Otras son el aumento del peso corporal. Este es un efecto adverso también a tener en cuenta en los pacientes diabéticos tipo 2, que justamente lo que uno necesita es que disminuyan el peso. Este aumento del peso corporal se ve por el aumento de la producción de insulina y puede ser hasta 2 kilos al inicio del tratamiento. Después hay reacciones cutáneas de diversa característica y reacciones intestinales como náuseas, vómitos, diarreas. Y estos dos, las cutáneas y los gastrointestinales, son los más frecuentemente vistos con las sulfonilureas. En la administración conjunta con el alcohol se puede ver un efecto disulfirámico y algunos autores describieron una acción de la sulfonilurea símil hormona antidiurética, con lo que se puede ver hiponatremia. Por último, el último grupo de fármacos al que nos vamos a dedicar son los insulinos sensibilizadores, la familia de las biguanidas, y la más importante dentro de estas y la que se usa actualmente, es muy utilizada en la diabetes tipo 2, es la metformina. También pertenecían a esta familia la fenformina y la buformina, pero fueron eliminadas del mercado por sus importantes efectos adversos. Es importante tener en cuenta que la metformina es un antidiabético antihiperglucemiante, pero no hipoglucemiante, no produce hipoglucemias, porque no afecta la secreción de insulina del páncreas, pero a su vez tampoco puede actuar si no hay insulina. El mecanismo de acción y las acciones farmacológicas que produce son sobre todo a nivel hepático, a nivel periférico, aumentando la sensibilidad de la insulina. Y lo que se puede ver es un aumento de la expresión de los transportadores de la glucosa GLUT4. A nivel hepático también va a producir un aumento de la glucogenogénesis y de la glucólisis y una disminución de la gluconeogénesis y de la glucogenólisis. Otra cosa que se puede ver es que a nivel intestinal pareciera que reduce la absorción de la glucosa. Este efecto se demostró en ratones, pero no está muy demostrado en seres humanos. Y otra cosa que parece producir es un aumento de la expresión de GLP-1 actuando con un efecto símil incretina. Por otro lado, es una ventaja de la metformina la mejora importante que produce a nivel de la dislipidemia que presentan los pacientes diabéticos, produciendo una disminución de LDL, VLDL y triglicéridos y un aumento no muy constante de la fracción HDL del colesterol. Y también puede mejorar el estado fibrinolítico y la agregación plaquetaria. Resumiendo entonces, la metformina a nivel hepático produce un aumento de la glucólisis y un aumento de la glucogenogénesis, así también como un aumento de la expresión de los transportadores de glucemia GLUT4 y de la beta-oxidación de ácidos grasos, y produce una disminución de la lipólisis y de la gluconeogénesis. A nivel del adipocito también aumenta la expresión de los GLUT4 en la membrana plasmática, aumenta la glucólisis y el aumento de la beta-oxidación de ácidos grasos. Y en el músculo también produce lo mismo, aumento de los GLUT4, aumento de la glucólisis, también produce un aumento de la glucogenogénesis a nivel muscular y un aumento de la beta-oxidación de los ácidos grasos. En cuanto a la farmacocinética, la metformina se administra por vía oral y se absorbe muy bien en el intestino delgado. No se fija proteínas y no sufre una biotransformación importante. Y hay que tener en cuenta la corta vida media que presenta, que es entre 1.3 a 4 horas y media, con lo cual la forma de administración va a tener que ser 2 veces por día o incluso hasta 3 veces por día, excepto que se utilicen formas de liberación prolongada de la metformina. Esta droga se elimina por vía renal y se elimina de forma activa en un 90% a las 12 horas de haberse administrado. Es una droga muy eficaz al disminuir los niveles de hemoglobina glicosilada,
como todas las drogas, depende del valor inicial de la hemoglobina glicosilada, pero puede reducir hasta un 2% de la hemoglobina al inicio del tratamiento. Esto lo logra disminuyendo los niveles de insulina también, y es importante recordar que la metformina no produce hipoglucemias, no es un efecto hipoglucemiante, sino que es un efecto insulino sensibilizador. Por esto también vamos a tener en cuenta que la metformina no va a producir un aumento de peso, sino que al contrario puede tener la ventaja de disminuir de peso. Por otro lado, reduce los niveles circulantes de ácidos grasos libres y también de triglicéridos. Y lo que se vio en un estudio muy importante del Reino Unido, que es un estudio prospectivo de la diabetes, el UKPDS, observó que en este grupo de pacientes tratados con metformina hubo una reducción muy importante, de un 36% de la mortalidad y de un 39% de los infartos agudos de miocardio en los pacientes tipo 2 tratados con metformina. En cuanto a las dosis, uno tiene que saber que la metformina produce importantes efectos gastrointestinales, como veremos luego. Por lo cual uno lo que tiene que hacer es empezar con una dosis baja, 1 o 2 veces por día, de 500 u 850 miligramos, junto con las comidas. Y esperar entre 5 a 7 días, y si no aparecen efectos adversos gastrointestinales, se puede aumentar la dosis a 850 o a 1000 miligramos con cada una de las comidas. La dosis efectiva máxima de la metformina es 2000 miligramos por día, y la dosis máxima que se puede administrar son 2500 miligramos día, pero no se vio un aumento en la eficacia entre 2000 y 2500, así que se considera como una dosis máxima terapéutica a 2000 miligramos de metformina día. Es importante tener en cuenta que la metformina puede asociarse a cualquier otro antidiabético oral, inyectable o incluso hasta insulina, puede asociarse con cualquiera. Y las ventajas que tiene, muy importantes, sobre las sulfonilureas es que no produce como efecto adverso hipoglucemias, que beneficia la dislipidemia de los pacientes diabéticos, que disminuye ligeramente el peso corporal, y esto lo hace a consecuencia de que baja los niveles de insulina, incluso puede tener un efecto de saciedad con disminución del apetito en estos pacientes. Dicen que reduce de manera modesta la hipertensión arterial, y otra aplicación que tiene la metformina dentro de tantas otras que se están estudiando es en las mujeres con síndrome de ovario poliquístico, mejora el hiperandrogenismo, con lo cual se utiliza en fertilidad. Para concluir con el módulo de la segunda parte, vamos a hablar de las interacciones de la metformina. Es importante tener en cuenta que el efecto de la metformina se ve disminuido por diuréticos tiazídicos y hormonas de contrarregulación, como son los glucocorticoides, las hormonas tiroideas y además estrógenos y anticonceptivos orales. Y aumentan la concentración de la metformina, la furosemida, la cimetidina por una competición a nivel renal. Y en cuanto a la ingesta de alcohol, es muy importante de nuevo tener en cuenta que pueden aumentar las concentraciones de ácido láctico, así aumentando el efecto hiperlactacidémico de la droga, con lo cual deben evitarse su administración conjunta.